No sé si algún día alguien logre leer esto, ya que dudo que haya supervivientes en este planeta, justo en estos momentos. Gracias a ese maldito accidente que acabó con gran parte de nuestra humanidad. Aún recuerdo el accidente, recuerdo ese maldito día como si hubiera sido ayer. Era un 26 de abril del 2012. Recuerdo que yo era tan solo un muchacho de 19 años, recién cumplidos. Mi sueño era entrar a la escuela médico-militar y estudiar epidemiología. Me llamaba la atención la carrera de las epidemias, investigar sus orígenes, investigar el por qué tantas epidemias. Recuerdo que ese día haría los exámenes de admisión a la escuela médico-militar. Tenía nervios porque pensaba que no los iba a pasar. El 29 de abril del 2012 dieron los resultados. Afortunadamente me quedé en la escuela. Me sentía orgulloso de mí, que al igual que a mis padres. Estudié ahí más de 12 años para especializarme en epidemiología y afortunadamente lo logré. Investigué varias epidemias, encontré la cura de algunas. Gracias a eso fui ascendido como teniente y me mandaban a investigar las epidemias más raras que existían. No tenía ningún problema con ninguna epidemia que iba a investigar, hasta que en el año 2029 se descubrió una nueva epidemia rara nivel 7, a la cual le llamaban R-7. Como sea de esperarme, me mandaron a investigarla. Pero lo más raro es que no me dieron nada de información de esta epidemia, solo su nombre y el lugar de donde brotó. Yo no le tomé importancia, sino hasta que me dicen que me mandarían con un escuadrón especializado en epidemias R10, que son como el ébola, la influenza, la gripe aviar, etc. Se me hizo sospechoso, ya que las epidemias que investigaría sería R7. No comprendo por qué me mandarían con un escuadrón especializado en epidemias R10. Recuerdo que ese escuadrón, cada uno de sus miembros tenía más información sobre la epidemia. No solo tenía nombre del paciente cero, signos y síntomas, y entre más información. Empecé a sospechar y a investigar sobre esa enfermedad un poco más antes de ir a investigar en su lugar de brote. Encontré un folder donde venía la misma información que tenía los del escuadrón, y para mi sorpresa que me llevé fue grande, ya que era todo nuevo. Para empezar, la epidemia no era R7, era R22, el número máximo de epidemias raras que existía en nuestro protocolo. Al igual, venía en información del paciente cero. Esto quiere decir que es el paciente que empezó el brote, su lugar origen exacto, sus signos y síntomas y sus enfermedades relacionadas. Leí todo rápidamente antes de que alguien me viera con ese folder, y lo guardé y me fui a recostar para analizar toda la información sobre esa nueva epidemia. Pero sobre todo, me hacía una pregunta: ¿por qué me habían engañado mis superiores? Me puso a pesar bastante esa noche, hasta que llegó el día de ir a investigar aquella epidemia. Según el informe, esta epidemia se originó en Brasil, más específico a 80 kilómetros fuera de Río de Janeiro. En cuanto llegamos al lugar, me percaté que no éramos el único escuadrón que había llegado. Habían llegado escuadrones de otros países, como de Estados Unidos, Canadá, China, Corea y Rusia. Al parecer, yo era el único impactado con la situación, todos concentrados y como si supieran a qué se enfrentaban. Lo más raro era que todos habían mandado a sus mejores escuadrones, pero en especial los rusos. Habían mandado un escuadrón muy especial llamado Spetsnaz, que son soldados de élite profesional, entrenados para situaciones de búsqueda y acciones altas. Extrañado, avancé con mi escuadrón a la sala de juntas donde nos habían citado, todos para poner al tanto de la situación. Al instante que llegamos, me percaté que en todos los lados había soldados como si estuvieran protegiendo algo. Llegamos a la sala de juntas. Había bastantes científicos y soldados brasileños, de distinto rango, por supuesto. Nos sentamos a todos alrededor de una mesa. Los científicos nos empezaron a explicar todo sobre la epidemia. La epidemia aún no tenía nombre. Nos dieron los síntomas, signos de la epidemia: sangrado de oídos, ojos,
nariz y boca, fiebre, cefalea, movimientos involuntarios. Todos esos signos me llamaban la atención, pero sobre todo un signo en particular que ponía a pensar a todos los científicos y soldados, que era el canibalismo. El paciente solo quería estar comiendo carne, cualquier tipo de carne, pero en especial la carne humana. A mí me entró la curiosidad de cómo había descubierto el último síntoma, a lo cual pregunté, y la respuesta no fue nada favorable. Dijeron que había un soldado que le llevaba de comer, hasta que un día el paciente se lanzó a atacarlo, y se lo comió sin ninguna circunstancia. Al igual, decían que el paciente tenía apenas 6 días con la epidemia, y ya se habían registrado otros 17 casos iguales. Todos los pacientes estaban aislados en un cuarto especial y reforzado. Estábamos en medio de la junta, en cuanto entra un soldado a dar la información de que el paciente 0 ya había fallecido. Entonces, los científicos llaman a todos los médicos epidemiólogos de los diferentes escuadrones, yo incluido por supuesto. Corrimos a ver al paciente 0. Recuerdo que nos acompañaban 3 científicos especializados. En cuanto entramos en la base donde tenían a los infectados, me percaté que había más seguridad. En esa base se encontraban soldados, escuadrones de todos los rangos muy altos. Cada 5 pasos había un militar, y los infectados encerrados en un cuarto con puerta de acero que solo tenía una ventana y solamente se podía abrir de afuera. Llegamos al cuarto del paciente 0. Entraron los 3 científicos junto con los doctores de China, Canadá y Corea. El doctor ruso, el doctor estadounidense y yo nos ordenaron que nos quedáramos afuera a proteger, ya que éramos al igual de doctores, soldados, y a todos nos dieron un arma y empezamos a proteger. Cerraron el cuarto del paciente 0. Yo solo veía por la ventana que tenía ese cuarto todo lo que pasaba. Los doctores y científicos estaban revisando al paciente cuando de repente este se lanza sin más y miró fijamente por la ventana. De repente lanzó su mirada para los doctores y científicos y sin más el paciente se lanzó a atacarlos a mordidas. Los doctores, que también tenían armas, empezaron a dispararle sin conseguir algún efecto. El paciente empezó a matar a todos los científicos. Los doctores que se quedaban afuera del cuarto y yo veíamos sorprendidos lo que estaba pasando ahí adentro. No sabíamos qué hacer, mientras los doctores de adentro gastaban sus balas sin éxito. El paciente se lanzó a atacar al doctor de China, mientras los doctores de Corea y Canadá nos pedían abrir la puerta, pero simplemente no se podría abrir. Se había atorado esa maldita puerta. No abría por ningún motivo. Estaba trancada. El paciente seguía atacando al doctor de China, pero de pronto se lanzó a atacar a los otros 2 doctores, hasta matarlos. Mientras los demás doctores y yo veíamos esa sangrienta y grotesca escena sin saber qué hacer, solo apuntábamos a la puerta por si esa cosa intentaba salir. De pronto llegaron los escuadrones especializados de los países y vieron lo mismo que nosotros. Nadie podría creer lo que estaba viendo. Yo solamente me hacía una pregunta: ¿qué es esa cosa? Solo se nos quedaba viendo fijamente sin hacer nada, como si hubieran entrado en modo trance. De repente suena una alarma de alerta desde desalojo. Todos salimos corriendo de esa base, sin importar nada. Al salir, vimos a todos los soldados fuera de la base, pero en eso les hice una pregunta: si todos están aquí afuera, ¿quién está cuidando a los demás pacientes? Nadie me contestó, así que me largué con mi escuadrón a un cuartel que nos habían dado para descansar y hacer nuestras necesidades. Yo llegué al cuartel para analizar lo que había visto, qué era esa cosa y por qué asesinó a los científicos y doctores. Estaba analizando eso cuando de pronto mi escuadrón me dice que qué había pasado en ese lugar, a lo cual les contesto: no lo sé. El paciente ya no tenía signos vitales y revivió y empezó a atacar a todos, a lo cual me dicen el escuadrón: doctor, es hora de que sepa la verdad. Yo los miré extrañados y me empezaron a decir que hace una semana les había llegado un informe de infectados, algo como tipo zombie. No solo le había llegado el informe a ellos, sino también a China, Rusia, Canadá, Corea y Estados Unidos. Les había llegado a los superiores de esos países y se les había informado a los mejores escuadrones de esos países,
a lo cual yo les dije que por qué no me habían dicho nada de ese informe, a lo cual respondieron que tenían órdenes estrictas de no decirle a ningún doctor bajo ninguna circunstancia, hasta estar seguros de lo que era esa epidemia, que porque si no, ningún doctor hubiera querido ir. Yo solo los miré y me puse a pensar en lo que habían dicho, sin saber qué hacer. Yo solo esperé a que se pasara todo el disturbio que había en la base donde se encontraban los infectados, para poder regresar e investigar qué había pasado y saber a qué me iba a enfrentar en esta ocasión. Ya habían pasado 24 horas del accidente. Me disponía a regresar para investigar y tomar muestras de los pacientes y estudiarlos, sobre todo del paciente 0. Salí de mi cuartel y mi escuadrón me dijo que me iba a acompañar aunque dijera que no. Entonces fuimos a la base a investigar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Estaba abierta la puerta y ningún soldado a la vista. Entramos con mucha precaución. Yo necesitaba esas muestras de los pacientes. Volteaba a ver a los pacientes y estaban en forma de trance, como el paciente 0. Estaba después de atacarnos. Llegamos a la habitación del paciente 0. Mi sorpresa fue que estaba abierta la puerta de su habitación y no había ningún cuerpo, ni de científico ni de doctores. Solo había sangre, pero sangre coagulada, cuando de repente, a lo lejos, se veía una persona, parecía el doctor de Corea, que se nos quedaba viendo fijamente. Después, se nos lanzó para atacarnos. El escuadrón y yo disparábamos, pero sin éxito, hasta que una de mis balas penetró su cráneo y cayó. Me acerqué para verificar que estuviera muerto, y efectivamente estaba muerto. En ese momento pensé que esas cosas podían ser eliminadas con un disparo a la cabeza. Esto se lo informé a mi escuadrón. Tomé muestras del doctor, o de lo que era antes el doctor de Corea. No encontramos otro cuerpo o cadáver, así que salimos corriendo. Tenía una muestra, era más que suficiente. Llegamos a nuestro cuartel. ¿Qué fue lo que me encontré? Que la sangre del doctor también era sangre coagulada, pero en especial tenía un líquido amarillento en la sangre que le invadía rápidamente, matando a todas las células de la sangre. Pensé, ¿eso será el virus que tiene la epidemia? Hice análisis, investigación con los demás doctores y científicos que habían quedado, cuando de nuevo suena una alarma. Salimos corriendo para ver qué pasaba. Para mi sorpresa, era el paciente 0 y los doctores y científicos que él había matado. Pero no venían solos, venían con una multitud alta de personas, por lo visto, igual infectados, y acercándose a una increíble velocidad hacia nosotros. Los soldados empezaron a atacar. Yo corrí por las muestras y análisis que tenía para seguir investigándolo. Salimos corriendo. Yo y mi escuadrón, al igual que los demás doctores, científicos, soldados y escuadrones que habían. Mi escuadrón tomó un helicóptero y salimos de ese lugar rumbo a México. De nuevo, sin importar nada, desde las alturas veía cómo esas cosas mataban a todo aquel que se les interpusiera, sin importar nada. Yo solo me seguía haciendo la misma maldita pregunta. ¿Qué eran esas cosas? ¿Sería posible que sea cierto lo que dice el informe? ¿Que esas cosas son zombies?